Efectivamente, Las Horas Perdidas es mi última publicación, ha sido editada por Sultana del Lago Editores y es una novela de ficción inspirada en el apagón eléctrico ocurrido en Venezuela en marzo de 2019, que sumió al país en la oscuridad absoluta durante 7 días continuos, tiempo en el cual se paralizó toda la nación, los servicios públicos colapsaron, en fin, hubo momentos de mucha tensión, de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Era la primera vez que se presentaba en Venezuela una situación como esta, y eso me permitió pues desarrollar una obra que tiene ese tema como inspiración. Yo hago mucho hincapié en que es una novela de ficción, diciendo de paso que por los momentos que vivimos en Venezuela fue bastante difícil superar en el escrito, en la narrativa de ficción, en la imaginación, lo que en realidad sucedía, porque a veces la ficción se queda corta con relación a los hechos que realmente suceden, ¿no? Así pues es. Bien, la obra la terminé de escribir una vez que culminó la emergencia eléctrica en Venezuela, digamos que estamos hablando de mitad del año 2019, y luego entre apagones intempestivos, las dificultades pues, que se originaron después del colapso energético de marzo, con todas esas dificultades pues pudimos escribir la novela y terminarla más o menos en el primer tercio, casi la primera mitad del año 2020, que fue cuando la entregamos a la editorial Sultana del Lago para su publicación. Así es, quería comentarle... Casualmente, estamos cumpliendo 6 meses de haber lanzado la obra, estamos en febrero de este año, de 2021, y está disponible en la plataforma de Amazon y en la página web en línea de Sultana del Lago Editores. Bueno, como decía, es una obra inspirada en el colapso energético, es una obra de ficción, no es una obra testimonial, sus personajes son absolutamente de ficción y pues retrata los momentos desoladores, de angustia, de mucha... Sí, en la historia que nos cuenta... El nombre a esa condominio residencial, Residencia Mercurio, ¿no? Por el agobio calórico que en esos meses se produjo en Venezuela, ¿no? Así es. Señora Edison, quería comentarle a nuestra audiencia pues que la historia que usted relata se despliega pues en una ciudad petrolera de Venezuela. Obviamente el entorno le es familiar porque el autor Edison Martínez es del estado Zulia y él vive en Ciudad Ojeda. Los protagonistas de esta obra son personas comunes y corrientes sumergidas pues en este entorno surrealista de la crisis energética de ese entonces. Consta de 12 capítulos y algunos personajes de la ficción. También le da un aspecto como enigmático y fantástico a esta narrativa. Si nos pudiera contar un poquito para poner en contexto a quienes nos están escuchando, cuáles son los nudos principales de esa obra que usted nos presenta y que el lector pudiera sumergirse en ella con mucho interés. ¿Cómo no? Bueno, sí, como tú decías, digamos que el género o la tendencia dominante en Las Horas Perdidas es el género fantástico, el género surrealista. Decía hace rato que a veces la realidad supera la ficción por la forma en cómo se presentan a veces los hechos, ¿no? En la vida común y corriente. Esos momentos de 7 días continuos que se vivieron en el país, bueno, tuvieron pues inspiración para desarrollar toda la trama, que como bien decía tiene 12 capítulos, es un libro de casi 300 páginas, donde se desarrolla toda esta trama, digamos, surrealista, fantástica, un poco bajo la tendencia de ese corriente literaria que más o menos viene siendo como patrimonio latinoamericano de la literatura, que es el género surrealista y fantástico. Uh-huh. Y Jorge Luis Borges, ¿no? Así es. Bueno, más o menos se inscribe en esa tendencia. Y la línea dominante de la
de la obra descansa básicamente a pesar de que hay alrededor de 20 y tantos personajes, básicamente son 4 o 5 personajes dominantes que llevan el peso fundamental del desarrollo de toda la narrativa, ¿no? Dos de ellos, mujer, que bueno, son uno de los más afectados por el apagón, como tú decías hace rato. La obra tiene como colocación, digamos. Bueno, por momentos perdemos allí la conexión con el amigo Edinson. Ajá. Se nos va y se nos viene la conectividad, amigo Edinson. Sí. Bueno, esos personajes que usted estaba mencionando, Albertina y Evaristo, que son estos vecinos de Residencias Mercurios que ya antes del apagón tenían ciertas dificultades para relacionarse, y después de este apagón esto como que se exagera un poco más. Sí, porque efectivamente se trata de dos jubilados que no tuvieron hijos y que sus días lo dedican básicamente al cuidado de dos mascotas, de dos gatos, ¿no? Y la obra casualmente comienza con un primer capítulo que lleva por título Un gato bajo el sol, porque es la imagen que me llegó al momento de comenzar a escribir, después de ver un gato paseándose tranquilamente con mucha esparpajo sobre un techo caliente metálico que es el estacionamiento de Residencia Mercurio, a eso de las 3 de la tarde, cuando el sol pega con más fuerza en esta zona del país, ¿no? Decía que una de las cosas que más afectó a los residentes del condominio era precisamente el estar 7 días continuos sin electricidad por el efecto del calor. Claro. Es una zona casi desértica, casi donde muy pocas veces al año hay lluvias. De los 6 meses que forman parte del ciclo climático de Venezuela, esos 6 meses son muy calientes, y cuando recién entrando la temporada de lluvia, más caliente aún se pone porque es un calor húmedo, pegajoso. Uh-huh. Y entonces eso ocurre precisamente en el momento en que se da el apagón y las personas tienen que abrir las ventanas, las puertas de sus casas, vivir prácticamente al aire libre para conseguir un poco del aire caliente que pasa por toda la ciudad, una ciudad completamente paralizada, con noches muy oscuras, con una penumbra muy grande, y que, bueno, ahí es cuando comienzan las personas a sentir los ruidos, los sonidos naturales de la ciudad. Y todos sabemos que cuando la electricidad se va, pareciera como si uno le mete en la cabeza una bolsa plástica, una bolsa de papel incluso, ese efecto de que todos los sonidos artificiales que hemos construido los humanos en la civilización se apagan, porque se van los ruidos de los vehículos, los ruidos de las calles, de los artefactos eléctricos. Nos quedan los ruidos naturales. Se produce ese sonido que en horas muy tardes de la noche se convierte a la ciudad genera un ambiente espectral, fantasmal. Bueno, y los residentes de ese condominio de Residencias Mercurio, lo puse así por la cercanía que tiene casualmente ese planeta con el sol, y por el efecto de las temperaturas tan elevadas de la zona. Todo eso creó todo un clima emocional de impacto muy grande en el anímico en las personas, y bueno, allí se dan todo ese proceso de angustia, de desolación que sufren durante 7 días las personas que integran esta novela de ficción. Así es, además otros dos personajes que aparecen allí es un par de abogados que nunca antes se llegaron a conocer, pese a vivir en el mismo edificio, de tener la misma profesión y frecuentar el mismo ámbito laboral prácticamente, porque eventualmente se veían en el trabajo, en el desempeño de sus funciones, y bueno, el apagón permitió que ellos se conocieran, y allí comienza una relación que es la que al final, culminando la obra, es el encuentro afectivo de estas dos personas, Susana Valdés y Marcelo Irauquín, que son los otros dos personajes, sobre los cuales descansa la trama. Me llama la atención, autor. María, no sé si me estás escuchando. Yo a usted lo escucho, no sé si usted me escucha a mí.
Yo lo estoy escuchando, no sé si usted me escucha a mí. Quería comentarle que me llama la atención que los dos principales personajes de la obra, la profesión que usted les asigna son bien interesantes. Uno es un capitán, pero la otra es una astróloga. ¿Por qué define precisamente a una astróloga y un capitán para esos dos personajes? Bueno, esos son los otros dos personajes que, siendo vecinos, mantuvieron una disputa por un malentendido que ocurre en el mismo piso donde vivían, porque es un edificio, y hay un malentendido entre ellos y bueno, esa disputa, una vez que ellos fallecen, que es bueno decir que esos dos personajes son como especie de fantasmas que rondan durante las noches muy calladas y oscuras del apagón, y donde el resto de los vecinos escuchan las voces, el ruido que generan, el abrir y cerrar puertas y ventanas de los apartamentos donde ellos vivieron cuando estaban vivos. Bueno, todo eso se escucha en las medianoches, ¿no? Uh-huh. Y es como prolongar, yo digo allí en la novela que es como prolongar el conflicto que tuvieron en vida hasta la eternidad, infinitamente, porque nunca pudieron llegar a ningún acuerdo estando vivos, y ese pleito, esa enemistad la trasladan más allá una vez que ellos fallecen, por supuesto en periodos distintos antes del apagón, ¿no? Bueno, se me ocurrió un capitán, el capitán Fausto y la astróloga Celestina. Digamos que son los juegos de la imaginación. El capitán Fausto, porque un personaje que yo conocí hace muchos años, que era capitán, era un hombre muy alto, delgado, del estado Táchira, amigo, pero era un hombre con unas características muy particulares por su personalidad. Y se me ocurrió incorporarlo a la novela, igual que el caso de Celestina, se me ocurrió el nombre por la novela de Fernando Rojas, que se llama Celestina, uh-huh. Pero el nombre realmente de este personaje era Enriqueta Mogollones. Era una mujer de origen cubano y que tiene pues tendrían que leer la novela. En el desarrollo de la trama resulta que llegó a Venezuela en los años 80 y no teniendo otra profesión que ejercer, pues se dedicó a la astrología, un poco a leerle a las personas el futuro. Yo digo en la novela que las personas tratan por lo general de adivinar qué les va a pasar en el futuro, qué les tiene el destino preparado, porque no están conformes con su presente, ¿no? Así es. Bueno, toda esa trama, esos dos personajes que son estrictamente fantasmales, espectrales, que se escuchan en las noches apagadas y muy oscuras y de mucho miedo y temor de los residentes. Entonces un par de jubilados, como eran vecinos de ellos, los escuchan y bueno, a Evaristo en algún momento en la madrugada se escucha esos ruidos, que de dónde vienen, porque las voces que se escuchan no son voces inteligibles, sino más bien rumores como ecos apagados que vienen desde más allá, pues en esa oscuridad. Bueno, amigo Edison, ya no nos queda mucho tiempo, entonces quisiera que nos comentara dónde quienes nos están escuchando pueden tener acceso a su novela. Ya nos habló de Amazon, también sí. Creo que a través de la página de Sultana pueden tener acceso a la novela, y en físico no sé si también está disponible. Sí, cómo no, mire, la novela está disponible en la plataforma de Amazon. Las personas pueden adquirirla como se compra cualquier otro producto en esa plataforma que es muy conocida mundialmente, y la pueden adquirir en el formato digital y también en impresa. Igualmente en la página web de Sultana del Lago Editores, eso es muy fácil, googleando el nombre Sultana del Lago Editores y luego el título de la obra y mi nombre, Las Horas Perdidas, Edison Martínez, pueden conseguirla y pueden comprarla como se compra en línea cualquier producto también, y en un lapso no mayor de 10 días la reciben en su casa o en la dirección que la persona indica cuando hace la transacción en línea. Perfecto. Bueno, aprovecho el momento para decir lo siguiente. En físico solamente está disponible en la librería del Teatro Baral en Maracaibo. Okay. Quizás más adelante, una vez que salgamos de la situación que nos tiene tan afectados como es la cosa de la pandemia, uh-huh. Quizás la editorial piense en la posibilidad de imprimir unos ejemplares para Venezuela, porque una de las lamentables consecuencias de la pandemia es que ha afectado enormemente a todas las editoriales y han tenido que acudir a un sistema de
de venta de libros por vía digital que se denomina impresión bajo demanda, es decir, que la persona compra el libro en línea, online, y luego lo recibe. Entonces se imprimen solamente los libros que son comprados por las personas por la vía de la web, y no están en los anaqueles, ni en las librerías, ni en las tiendas donde se vendan textos de literatura y en general, porque ese sector ha sido duramente afectado por los periodos de cuarentena y de limitaciones de movilidad social en Venezuela y en el mundo. Claro. Las librerías no estaban dentro de los sectores con prioridad para cuando se relajaba un poco la cuarentena y las personas pudieran salir a la calle. Bueno, las librerías permanecían cerradas porque no estaban en ese rubro de prioridades, ¿no? Bueno, ya como pareciera que va superándose esta situación, bueno, abrigamos la esperanza de que en un futuro no muy lejano podamos tener en librerías esa novela que ya en muchas partes, por los comentarios que hemos recibido, por las comunicaciones, bueno, ha sido bastante interesante y acogida por el público lector. Qué bueno. Sobre todo porque es un tema muy actual. No muchos países en el mundo han sufrido una hecatombe eléctrica como el caso de Venezuela. Ciertamente. Permíteme resaltar que Venezuela en el momento del colapso energético no estaba en guerra con nadie, afortunadamente no tenía ningún colapso social, ni era víctima de una tragedia o catástrofe natural. Vivió una situación que de pronto se presentó y cuyos responsables, cuyas autoridades solo pudieron dar una explicación 24 horas después. Yo lo relato en el libro, una explicación hasta risible, porque si mal no recuerdo, y eso sí lo coloqué textualmente en la novela, en el capítulo que se denomina Así lo dijo el ministro, la explicación fue algo más o menos así: un ataque electromagnético y cibernético ha paralizado las instalaciones de la red eléctrica nacional. Fíjate tú, un ataque electromagnético y cibernético hecho desde otro país. Es una cosa como fantástica, tan surrealista, que yo no le agregué ni un punto ni una coma más a la explicación que dio el ministro en esa oportunidad, y así la coloqué dentro del contexto de la narrativa de Las Horas Perdidas. Bueno, muchísimas gracias, amigo. María, muchas gracias por la oportunidad. Espero que, bueno, le hayas podido, y tu público, tu audiencia haya podido escucharme, pese a las interrupciones que todavía tenemos en el país. Hace ratito se nos fue la electricidad y las comunicaciones pues siempre se afectan cuando hay este tipo de interrupciones eléctricas. Afortunadamente no fueron mayores los momentos en los que perdimos el contacto, así que pudimos disfrutar de la entrevista, conocer de esta obra y bueno, invitar a todos, a nuestros oyentes, a que puedan también disfrutarla de ella y conocer bien más profundamente esos personajes creados en Las Horas Perdidas de Edison Martínez. Gracias, escritor, por habernos acompañado. Nos vamos, amigos.